Ok, entonces, como buenas prácticas, les pedimos por favor que tengan su micrófono apagado durante la charla, esto para que la charla pueda realizarse de forma fluida y sin ruido y sin interrupciones. Si se sienten cómodas, pueden encender su cámara, pueden hacer preguntas a través del chat en cualquier momento, no hay ningún problema, o hacer comentarios, los pueden hacer y ahí vamos a estar varias personas respondiéndoles las preguntas. Y las preguntas ya como verbales se van a realizar como al final del taller. Ok, para contarles un poco, Women Who Code es la red de mujeres en tecnología más grande y activa en el mundo. Somos más de 290,000 miembros, estamos en 134 países y en más de 100 ciudades. Esta es una foto de algunas de nuestras voluntarias del equipo de Guatemala. Nuestra visión es inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología. Nuestra visión es un mundo donde las mujeres diversas estén representadas como líderes técnicas, ejecutivas, fundadoras de compañías, inversoras de capital, miembros de juntas e ingenieras de software. En nuestra comunidad local, en Guatemala, somos 16 líderes, 1,000 miembros, 13 voluntarias y hemos realizado más de 20 eventos. Los eventos de tecnología que realizamos están clasificados en 3 categorías. Una categoría es talleres técnicos, donde hacemos talleres como este, o también otros talleres de lenguajes de programación, temas actuales, nuevas tecnologías, ciencia de datos, QA, etc. Otra categoría es desarrollo profesional, donde se hacen charlas sobre cómo realizar un CV correctamente o recomendaciones para exámenes y entrevistas de trabajo, o también temas de emprendimiento. La otra categoría es liderazgo, donde se tocan temas de cómo influenciar a otras, manejo de proyectos y liderazgo de equipos. Una frase que nos gusta es: nada en la vida debe temerse, solo debe ser entendido. Ahora es momento de comprender más para que podamos temer menos. Marie Curie. Nuestro código de conducta es: Women Who Code es una comunidad inclusiva dedicada a proveer una experiencia empoderadora a todas las personas que participan o apoyan nuestra comunidad. Nuestros eventos están dirigidos a inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología, y cualquiera que esté allí para este propósito es bienvenido. Adicional al código de conducta, una recomendación: si hacemos preguntas, ya sea verbal o en el chat, que siempre mantengamos el respeto hacia los demás. Y para contarles, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Women Who Code Guatemala. En Facebook es su grupo, entonces igual pueden buscar el grupo y solicitar unirse para que puedan ver todas nuestras publicaciones. Y también no está acá, pero también tenemos canal de YouTube, pueden buscar Women Who Code Guatemala y ahí están las grabaciones de otros eventos que hemos realizado. Entonces ahora le cedo la palabra a Linda Castro para que ella pueda desarrollar el taller. Buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar acá. La verdad es que me siento muy contenta, me siento muy emocionada de estar con ustedes, ¿verdad? Pues les doy la bienvenida. Voy a estar tratando conceptos básicos de estadística. Espero podérselos dar a conocer de la mejor manera. Y bueno, pues si tienen dudas, pues ahí está el chat para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta. Si no contesto yo porque estoy en algún concepto, pues también están mis compañeras que van a estar ahí pendientes de cada una de las preguntas que ustedes necesiten hacer o quisieran saber la respuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a conocer un poquito de la estadística. Vamos a irnos directo al primer término. ¿Qué es estadística? En este mundo de la ciencia de datos, la estadística es muy, muy importante. Es decir, casi es decir que es el alma de la ciencia de datos. Bueno, es una ciencia que nos permite conocer los datos, nos permite ir recolectando los datos
por medio de entrevistas, encuestas, pruebas, muestras, estudios. Y nos permite con esto, pues, organizar los datos de tal manera que se puedan analizar mediante diferentes herramientas, como por ejemplo Microsoft Excel, que más adelante vamos a estar usándolo, ¿verdad? Microsoft Excel pues tiene su propio lenguaje de programación, nos ayuda a recrear sus funcionalidades. Existen lenguajes también de programación especializados como lo son R y Python. Estos nos pueden ayudar en el análisis de datos. También los datos ya después de analizarlos los podemos interpretar por medio de sus gráficas o por medio de resúmenes estadísticos. Bueno, esto nos ayuda a comprender fenómenos, ya que la estadística trata de esto, ¿verdad? De estudiar fenómenos y que estos, pues, veamos cómo varían estos. También nos ayudan a sacar conclusiones y a tomar decisiones, ya que después de estudiar todos estos datos podemos tomar decisiones que nos permitan dar buenas soluciones a las problemáticas que tengamos. Bueno, siguiendo con esto, los conceptos entre los conceptos de estadística están, ¿qué es un individuo? Pues un individuo es una unidad estadística, es cada uno de los elementos que componen una población. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos la imagen de un individuo, también tenemos la muestra, y la muestra pues es una porción que se extrae de una población estadística para un determinado estudio. Luego tenemos acá en esta gráfica otro concepto muy importante que se ve en estadística y pues es la población. La población es un conjunto de elementos que se quieren investigar. Esta población puede ser un grupo de acontecimientos, un grupo de situaciones o un grupo de personas. Luego tenemos ¿qué es un dato? Ya lo decía Eunice la semana pasada, los datos son como el oro, porque a través de los datos podemos conocer los distintos fenómenos y conocer los comportamientos de los distintos fenómenos. Aquí yo coloqué una tabla en donde podemos ver los distintos datos. Por ejemplo, el estado conyugal, un número decimal, un porcentaje. Son diferentes informaciones las que nos da un dato. Luego tenemos la frecuencia absoluta. Voy a mover esto. La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Es decir, para explicarles qué es una frecuencia absoluta, yo coloqué esta tabla acá y una frecuencia nos dice que es la repetición de los datos que se da en nuestro set de datos. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que tenemos 25 puntos de colores. Entre estos puntos tenemos los puntos rojos. Entonces vamos a verificar cuántas veces se repite estos puntos rojos en nuestro set de datos. Vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Entonces nuestra frecuencia absoluta de este set de datos, de los puntos rojos, es 4. Ahora vamos a irnos a conocer la frecuencia absoluta de los puntos verdes. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5.
Tenemos 5 puntos verdes, lo cual es la frecuencia absoluta de nuestro grupo de puntos verdes. Luego vamos con los puntos azules y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, que también nos da acá la frecuencia absoluta. Luego los puntos amarillos que están acá, solamente tenemos 2. Y luego los puntos negros, que si los contamos, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ya nos dice que son las veces que se repiten los datos dentro de nuestra set de datos. Luego voy a explicar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa trata del número de frecuencia, dividido entre la cantidad de elementos que contiene nuestro set de datos. Por ejemplo, aquí en los puntos rojos, nuestra frecuencia relativa es 4 dividido 25, porque 25 son los puntos que integran el set. Entonces, si tomamos la calculadora y dividimos 4 dentro de 25, nos da 0.16. Este 0.16, si lo multiplicamos por 100, nos da un porcentaje de 16%. Esa es la probabilidad que nos da. Luego con los puntos verdes nos estamos dando cuenta que tenemos una frecuencia relativa de 5 sobre 25 avos. La cantidad que nos da como resultado 0.2 o un 20%. Luego para los puntos azules tenemos 7 25 avos y si hacemos la operación nos da 0.28 y en porcentaje pues nos da 28%. Luego con los puntos amarillos tenemos 2 dividido 25, lo cual nos da 0.08. En porcentaje nos da 0.80%. Y luego por último tenemos los puntos negros, que son 7, y los dividimos entre los 25 entre los 25 puntos que tenemos. Y el resultado es de 0.28. Si lo multiplicamos por 100 nos da sería 28%. Siguiendo ahora voy a ir con las ramas de la estadística. Bueno, nos dicen que la estadística tiene 2 grandes ramas. En una gran rama es la estadística descriptiva, la cual se reduce al conjunto de datos obtenidos por un pequeño número de valores descriptivos, como pueden ser el promedio o la media, la mediana o la varianza, y la desviación típica. Estas medidas descriptivas pueden ayudar a brindar las principales propiedades de los datos observados. Entonces, ustedes dirán por qué ¿qué tiene que ver un canasto de frutas y verduras en este tema de las estadísticas? Pues bueno, imaginémonos que la estadística descriptiva va a darnos los datos de esta canasta de frutas y verduras. Por ejemplo, ¿cuántas naranjas se encuentran dentro de la canasta? ¿O cuál es la verdura más grande que está dentro de la canasta? ¿O cuántos ajos hay dentro de la canasta? Pues para respondernos a todas estas preguntas se encuentra la estadística descriptiva, la cual describe cada uno de los datos que se encuentran dentro de la canasta. Entonces, la estadística descriptiva se encarga de recolectar, de clasificar, de simplificar y de presentarnos los datos. Luego, la segunda rama de la estadística, encontramos la estadística inferencial, la cual
Es la encargada de hacer deducciones, inferir conclusiones y tendencias a partir de una muestra de un conjunto. Esta a su vez nos puede dar estimaciones, hipótesis y predicciones del estudio que nosotros giramos. Hoy nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva, ya que en la inferencial pues son temas que van a estar tocando más adelante. Bueno, ahora voy a hablar un poco de las variables. Entre las variables, pues encontramos las variables cualitativas, las cuales nos dan las cualidades de los datos. Por ejemplo, un estado civil, un estrato social, un color de ojos, pasatiempos, profesiones. Las variables cualitativas se dividen en dos grupos. Uno de los grupos son las nominales. Las nominales se refieren a datos que no tienen un orden. Es decir, por ejemplo, la nacionalidad. Puede estar un mexicano antes que un canadiense o un canadiense antes que un mexicano. Realmente no se tiene un orden en el cual los datos tengan que presentarse. En las variables cualitativas también tenemos las variables cualitativas ordinales, las cuales en estas, como su nombre lo indica, sí tienen orden. Por ejemplo, vemos aquí tres medallas. Está la medalla de oro, está la medalla de plata y la medalla de bronce. Estas tienen un orden. Luego, también las variables tienen otro tipo que se llaman las cuantitativas. Estas variables se tratan de las cantidades que pueda representar cada dato. Por ejemplo, las cuantitativas también tienen dos clasificaciones. Están las discretas, las que se refieren a los números enteros, y están las continuas, que se refieren a los números decimales. Bueno, entonces aquí ahora voy a colocar una tabla donde podemos ver las distintas variables, los distintos tipos de variables. Entonces les voy a dar un par de minutos para que en el chat ustedes me puedan decir qué variables se encuentran en este ejemplo. Doy aquí un par de minutos en lo que ustedes puedan ayudarme con las variables que encontramos en esta tabla. Ya estoy viendo ahí las respuestas. Rosa Sunún nos dice que encontró continuas en las estaturas. Emanuel nos dice que encontró las variables cualitativas nominal en sexo. Luego tengo acá, Mayra nos encontró las variables discretas en los números de hermanos. Stephanie nos encontró variables discretas en edad y hermanos. 6 variables, nos dice Mayra. Y Emanuel nos dice lugar de nacimiento, cualitativas y nominales.
Muy bien, gracias por su participación. Bueno, pues ahora vamos a ver. Dice, cualitativas, entre las cualitativas podemos encontrar sexo, lugar de nacimiento. Entre las cuantitativas tenemos cuantitativas discretas, tenemos la edad y número de hermanos. Y entre las cuantitativas continuas tenemos la estatura. Muchas gracias por su participación, estuvo muy bien. Ahora me voy a ir con las medidas de tendencia, con las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Pues son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Estas medidas nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Entre las medidas de tendencia central, pues tenemos la mediana, la media, la moda y el rango. Ahora voy a hacer una explicación de lo que es la media. La media, pues también es conocida como el promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conjunto de números entre la cantidad de estos mismos. Entonces, acá nosotros tenemos un ejercicio. Por ejemplo, pensemos en que tenemos 5 amigos y cada uno de estos amigos pues gana un sueldo distinto. Nuestro primer amigo, acá como podemos ver en la gráfica, gana 2,000 quetzales o $2,000. Luego vamos con la siguiente amiga, ella gana 10,000 quetzales. El amigo del medio gana 2,000 quetzales. Luego sigue nuestra amiga que gana 500 y por último sigue el último amigo que gana 8,000 quetzales. Entonces dice que la media es la suma de todas las cantidades. Ahora, ¿qué es esta n que tenemos aquí? Esta n es la cantidad de individuos que tenemos, de los que estamos estudiando. Por ejemplo, acá en la gráfica podemos ver que son 5. Entonces, la n es igual a 5. Si nuestros amigos que estuvieran en la gráfica fueran 10, entonces la n equivaldría a 10. Entonces, hagamos la suma. Tomemos la calculadora o así en la mente, que no son números muy difíciles, y ya podemos hacer la suma, ¿verdad? Entonces, vamos a sumar 2,000 más 10,000 más 2,000 más 500 más 8,000. Nos da la cantidad de 22,500 quetzales. Estos 22,500 quetzales lo vamos a dividir dentro de 5. Y la media entonces nos va a dar 4,500. Es una medida de tendencia muy fácil de calcular. Pero cuando ya son datos mucho más elevados, mucho más grandes, ya es un poquito difícil y entonces ahí hacemos uso de los distintos software o de los distintos programas que tenemos para el uso de estadísticas. Si se pueden dar cuenta, la media fue muy fácil de calcular. Pero a veces cuando nosotros queremos dedicarnos a la estadística o dedicarnos a cierto campo en donde incluya muchas matemáticas o incluyan fórmulas, nosotros tendemos a decir, eso no es para mí, eso es muy difícil. Entonces yo creo que a veces tenemos que intentar estudiar algo antes de decir, no puedo, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a mostrar esta fórmula que es la fórmula de la media, que a simple vista podrá decirse eso está en chino, pero realmente no es nada difícil, ¿verdad? Entonces, no nos asustemos al ver fórmulas que sean, que digamos nosotros no sabemos qué es lo que dice antes de aplicarla, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces con la siguiente medida y voy a hablar un poco de la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite en nuestra set de datos.
Si el número de datos es impar, obtendremos una moda, y si el número de datos es par, podemos tener dos modas. Entonces aquí, si se dan cuenta, nos dice que la moda es el dato que más se repite. Acá tenemos un set de datos, pero cada pelotita nos dice el número de veces que se repite cada número. Acá en el 1 podemos darnos cuenta que solo tiene una pelotita, o sea que solo se repite una vez. Luego tenemos una pelotita en el 3. Tenemos 3 pelotitas en el 5, una pelotita en el 7, 2 en el número 9, una en el número 10, 2 en el número 12, una en el número 13 y una en el número 14. Entonces, claramente podemos ver que el 5 es el dato que más se repite. Acá abajo tenemos otro ejemplo. Ahí nos damos cuenta que todos los números tienen una pelotita, entonces cada número se repite una sola vez. Entonces acá no tenemos moda. Abajo tenemos también, dice, si no existe moda cuando lo estemos calculando, entonces se debe indicar no hay moda o la palabra sin moda. O también un guión entre paréntesis, pero nunca se puede indicar que la moda es cero, porque ya nos damos cuenta acá en estos dos sets de datos que cero también puede ser que puede ser uno de nuestros datos, o sea que el cero también se puede repetir en nuestra set de datos, por lo que no podemos indicar que la moda es igual a cero. Vamos ahora, esta es la representación de la moda. Podemos ver que se representa como mo o como x sub mo. Ahora nos vamos con la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato que se encuentra en el medio de los datos previamente ordenados. Si nos damos cuenta acá, tenemos la media dentro de un set de datos de 50 personas y al extremo izquierdo tenemos 25 personas y al extremo derecho tenemos 25 personas. La media se sitúa en medio de este set de datos. Yo creo que, bueno, dije un concepto anteriormente que es adecuado a esto. Entonces dice, la mediana puede ser puede estar en un set de datos par y puede estar también en un set de datos impar. Pero ¿qué pasa cuando el set de datos es par? Como nos damos cuenta acá en estos datos numéricos, que está el 1, 3, 3, 4, 6, 7, 9 y 10. Nos damos cuenta que en los dos extremos tenemos 3 números, pero en el medio tenemos 2, porque el set de datos termina, o sea, es un número par. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Por lo cual el set de datos termina en número par. Entonces, los dos números que están en el medio, después de ordenarlos, se suman y se dividen entre 2 para obtener la media. Entonces, en este caso, 5 es la media. Ahora tenemos también el siguiente caso, cuando nuestros datos pues son impares. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Entonces, tenemos al extremo izquierdo 3 números y al extremo derecho 3 números. Por lo que aquí sí se puede definir muy bien que la mediana es 6. Acá tenemos las fórmulas, cómo se calcula cuando n es impar y cuando n es par. La media también se puede representar por una x, por me y por x sub me.
Ahora tenemos el rango. ¿Qué es el rango? El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la población. Es decir, el valor máximo de la población que vemos acá en esta recta numérica es 9 y el valor mínimo es 3. Entonces, para sacar el rango, nosotros tenemos que tomar el valor máximo, que es 9, menos el valor mínimo, que es 3, lo cual nos da un rango de 6. Si nosotros queremos sacarle el rango a esta tabla, porque así se nos van a presentar también los datos, entonces podemos ver acá en la tabla que nuestro rango mayor es 7 y que nuestro rango menor es 1. Entonces nuestro rango será 7 menos 1, nos dará un resultado de 6. Entonces acá podemos ver también la fórmula de rango, que es el máximo valor menos el mínimo valor. Bueno, acá tengo yo un ejercicio, ya tengo acá un set de datos, entonces a sacar la calculadora, voy a dar unos minutos para que lo podamos resolver, ya que con los conceptos que les di anteriormente ya podemos calcular en este set de datos la media, la moda, la mediana y el rango. Entonces, pues se los voy a dejar aquí unos 3 minutos y cuando ya estén listos y ya tengan los resultados, pues nos escriben y entonces ya después vamos a pasar a ver las respuestas. Empecé a recibir las respuestas. Muy bien. Gracias, Mayra. Mayra ahí nos colocó los datos para que podamos pasarlos a un Excel y podamos hacer los cálculos más fácilmente. Ya tenemos la media, la mediana, nos dice Manuel. Solo nos falta la moda y el rango.
Ya José nos colocó también que la moda ya la tiene. El rango ya lo tenemos también. Vamos a ver. Bueno, son operaciones muy facilitas. Bueno, voy a pasar a las respuestas. ¿Cómo van los demás con el cálculo de los datos? También nos manda Mayra ahí las diferentes fórmulas para calcular los datos. Ya vamos a calcular también en Excel, más fácil más adelante. Bueno, estas son las respuestas del ejercicio anterior. Entonces, nos dice que la media, la suma de los datos nos da 1596 y lo dividimos entre los 21 datos que tiene nuestra set de datos. Por lo que la media nos da 76. Luego tenemos la mediana que nos da 75, es el dato más repetido. Y la moda que nos da 75 también. Y luego tenemos el rango. El dato mayor es el 92 y el menor es el 52. Por lo que el rango es 40. Bueno, ahora voy a dejarles, les voy a dar un descanso y bueno, voy a colocar un video pues para que descansemos un poco de todos estos conceptos básicos de la estadística que son un poquito cansados, pero bueno. Entonces voy a compartirles.
acá. Voy a dejar de compartir. Les voy a compartir acá. Este video. Vamos a ver si ustedes han visto películas. Estas son muy fáciles de adivinar. Me dicen si lo escuchan. Pueden escribir el nombre de la película en el chat. ¿Le aceptaron? ¿No le aceptaron? Vamos con la siguiente. A ver, esa está fácil. Winnie the Pooh. Con la siguiente. Dumbo. Ahí sí le atinaron muchos. Vamos con la siguiente. Sí, le atinaron muy bien. A ver, de esa no tengo ninguna respuesta. Sí, muy bien, Blancanieves y los 7 enanitos. A ver, a ver. Muy bien, la princesa y el sapo, ahí estuvieron. La sirenita, muy bien. Muy bien, Alicia en el País de las Maravillas. Hermano oso, de la Tierra de los Osos. Sí se han visto las películas, ya me di cuenta que niños sí miraban películas. Muy bien. Dos más y seguimos con los conceptos. Una más, del Rey León, muy bien. Bueno, esta última ya nadie más me la adivinó. Bueno, vamos a seguir con los conceptos. Ya les di un descansito. Vamos a ver la respuesta de la última en otro momento. Voy a dejar de compartir y nos vamos de nuevo a la presentación. Bueno, entonces nos quedamos en respuestas y ahora vamos a irnos con... Ahí está. La distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? Bueno, pues la distribución normal es un modelo
teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. Nos damos cuenta acá en este dibujo que tenemos la curva de la normalidad o la campana de Gauss. Esta curvita que ustedes ven acá, que parece una montaña, como dice ahí en el comentario, es la curva en donde vamos a ver la distribución de los datos. Debajo de la curva es donde podemos ver la distribución. Y se llama campana de Gauss gracias al físico y astrónomo alemán Carl Gauss. Voy a explicar esto. Para poder entender qué es la distribución normal, voy a tomar, vamos a imaginarnos un barrio de personas y vamos a estudiar la altura de cada persona. Entonces, para poder, ya que tengamos los datos, pues vamos a tener aquí, ya coloqué aquí la gráfica, en nuestro eje X vamos a tener la altura y en nuestro eje Y vamos a tener el número de personas. Entonces, tengo una cantidad de datos de personas que contestaron que su altura era de 1,65. En ese barrio sí son altos. Otra cantidad de personas me dijo que su altura es de 1,70, pero es menor que la cantidad de personas a la que entrevisté antes. Hay otra cantidad de personas que me dijo que su altura es de 1,50. Luego podemos ver que hay personas también con la altura de 1,30. Tenemos otra cantidad de personas que su altura es de 1,75. Ahora, una cantidad pequeña de personas nos contestó que su altura es de 1,20. Y hay otra cantidad de personas, también muy pequeña, que nos contestó que su altura es de 1,90, puesto que en este barrio, pues como era de aquí de Guate, entonces no habían tan altos, habían más bajitos. Bueno, entonces así nos podemos dar cuenta cómo los datos se van distribuyendo y nos va dando la forma de la campana de Gauss. Para ponerles otro ejemplo, tengo acá una distribución normal del peso de los bebés. Esto se puede dar o se puede ver todos los días, mientras que, por ejemplo, cuando una es mamá, le entregan una tarjeta donde le dicen a uno, bueno, su bebé va a ir creciendo de acuerdo al tiempo en el que tiene, de acuerdo a la comida que ingiere, y así. Entonces, si hacemos una estadística, acá también en el eje X tengo el número de meses de bebés y en el eje, perdón, en el eje Y tengo el número de meses de bebés y en el eje X tengo el peso. Entonces, igual tenemos bebés con 35 libras, tenemos bebés con 40 libras, bebés con 25 libras, con 10 libras, con 52 libras, que ya se nos están pasando de peso, porque tienen pocos meses. Tenemos también bebés con 3 libras, que son muy pocos, porque un bebé que pesa 3 libras es un bebé recién nacido o la mamá tuvo algún problema o no sé, pero son pocos los bebés. También tenemos bebés con 60 libras. Entonces, al igual que el ejemplo anterior, nos podemos dar cuenta cómo los datos se van distribuyendo y vamos obteniendo la campana de Gauss. Ahora, acá hay otro concepto nuevo, que es la desviación típica. ¿Y qué es la desviación típica? La desviación típica es una medida que ofrece información
sobre la dispersión media de una variable. La desviación típica es siempre mayor o igual que 0. Entonces, también tenemos la mu, que es la media, y está representada acá en medio de cada una de las campanas de Gauss. Entonces, la desviación típica o estándar nos dice qué tan dispersos están los datos uno del otro. Así como están dispersos los datos uno del otro, así nos va a dar que la campana de Gauss puede ser más achatada o más puntiaguda. En el primer caso, la desviación típica es muy alta porque los datos están dispersos unos de otros. En este primer ejemplo, nuestra situación es heterogénea. En este segundo ejemplo, tenemos que nuestros datos están están de acuerdo, o sea, su dispersión es menor uno del otro, por lo que nuestra desviación típica es muy baja. Entonces, nuestra situación es homogénea. Nos damos cuenta que la curva de Gauss es mucho más alta que en la situación heterogénea, en donde la campana de Gauss está mucho más achatada. Ahora me voy a ir con un poco de los gráficos que podemos usar en la estadística. Entre los gráficos más comunes de la estadística, bueno, hay una infinidad de gráficos, pero yo acá solo coloqué 4, los más conocidos. Vamos a irnos con el gráfico de barras, el cual es uno de los más conocidos y por ende, pues es el más utilizado para representar datos en forma de barras. También es conocido como diagrama de barras y su finalidad es representar la frecuencia de diversas condiciones. Esto quiere decir pues que mientras más alta sea la barra, sean las barras, mayor impacto tiene ese dato, y mientras más bajas sean las barras, menor es el impacto. Luego tenemos los gráficos circulares o de pie. Olvidé un dato. Aquí estas gráficas de barras son para los tipos de variables cualitativas y cuantitativas. Ahora sí, en los gráficos circulares o de pie también se pueden utilizar para las variables cualitativas y cuantitativas discretas. Estas también puede ser llamada gráfica de sectores o gráfica de pastel. Y es otro de los más conocidos también y utilizados por su sencillez a la hora de plasmar los datos. Es común en su uso, pues, la representación de porciones de distintas magnitudes en un total mayor. Bueno, luego vamos con otro tipo de gráficos que son los histogramas. Estos pueden utilizarse con las variables cuantitativas continuas. Y bueno, pues el histograma, así a simple vista diríamos que son muy parecidas a las gráficas de barras. Pero la diferencia es que se le añade una gráfica de línea donde es posible observar la evolución de los valores o variables a evaluar con respecto a la frecuencia de las mismas. Entonces aquí podemos ver la frecuencia en el eje X y la clase la frecuencia en el eje Y se me mueven los ejes y las clases en el eje X. Y bueno, por último tengo el polígono de frecuencias. Este puede utilizarse para el tipo de variables cuantitativas continuas. Este tipo de gráfico, pues, se une por la media de cada dato. Se dan cuenta, está en la frecuencia de cada uno de las variables que tenemos o de los datos que tengamos.
Bueno, entonces ahora yo creo que ya me pasé. Ahora tenemos los juegos a cargo de Jenny. Más adelante pues vamos a hacer un ejercicio pequeño en Excel. Y bueno, pues le dejo la palabra a Jenny. Hola, buenas, mi nombre es Jennifer Chávez y reiterar nuestro agradecimiento en nombre de Gómez Jucó y de Grupo Unidas por estar el día de hoy en el segundo taller de ciencia de datos que se ha organizado. A continuación tenemos un pequeño quiz de los conceptos que Linda nos ha estado explicando en todo el transcurso del taller. Realmente es bastante sencillo, bastante fácil, todo lo vamos a ganar. Y les voy a compartir en este momento. Perdón, solo un minuto. El perrito estuvo calladito toda la reunión y ahorita empezó a ladrar aquí. Yo no sé si ya ven mi pantalla. Sí, ya la vemos. Sí, la ven. Ah, ok, ok. A continuación tenemos un pequeño quiz, como les indicaba, acerca de conceptos que ya nos está explicando Linda. Voy a compartirles en este momento el link por chat. Acá pueden ingresar y vamos a brindarles 5 minutos para que puedan ir a resolver el quiz. Entonces, solamente quisiera confirmar que tengan acceso a él. A ver si lo escriben para el chat. Sí, aquí. Muy bien, entonces vamos a iniciar con los 5 minutos para que ustedes puedan unir los conceptos que ya vimos el día de hoy con Linda. Ya ustedes que ya lo están viendo, está bastante sencillo. Son los conceptos más bastante básicos de la estadística y que normalmente utilizamos en toda nuestra vida cotidiana.
Tal vez si escriben en el chat quiénes ya lo han terminado. Yo creo que ya van varias personas que ya lo han terminado. Verónica dice que ya lo terminó. Silva, Andrea, Fabiola, Emanuel. Está bien fácil, ¿verdad? Minor. ¿Alguien más que lo haya terminado? Giovanna. Muy bien. Stephanie, Telma, Mildred. Lili, Fabiola, Annie. Todos estábamos poniendo atención a lo que nos estaba indicando Linda. Gracias, Rosa. ¿Alguien más? Yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Más. Creo que ya están todos que ya realizaron el quiz. Los demás no se animaron. Bueno, chicos, entonces, gracias a todos los que participaron en el quiz. Son 17 personas las que completaron el pequeño quiz que teníamos preparados para ustedes. Vamos a ver acá los resultados. La verdad es que está bastante reñido. Mayra fue la primera persona que lo llenó. Todas las tenía correctas. Aquí está Mayra, Emanuel Lara, Verónica, Rocío, María Fernanda y las demás personas. 4 respuestas correctas, 6, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 2. Pues aquí de estos datos también podemos nosotros sacar aquí los datos estadísticos, cuál es la media, que hace que todos pusieran atención. La moda es el 6. Todos estábamos poniendo la atención a Linda, ¿verdad? De ahí tenemos más datos de 4 y de 2 respuestas. Algunas situaciones como la moda, la media, la mediana, a veces se nos confunden un poquito, son valores bastante similares, pero en la mayoría de las personas comprendimos los conceptos. Muchas gracias por participar en esta actividad. Esto es
más un tema de autoevaluación, de qué tanto comprendimos de las medidas de tendencia central que ya nos explicaba Linda. Entonces, muchas gracias ahí por participar en esta actividad. Y Linda, te dejo con la siguiente actividad. Gracias, Jenny. Bueno, ahora vamos a trabajar entonces con el set de datos que Eunice nos compartió la semana pasada. Yo voy a compartirles acá en el chat. Nosotros creamos un Drive. Entonces les voy a compartir acá el link del Drive para que ustedes puedan bajar el set de datos si no lo han bajado. Ahí está. Entonces, si no han bajado el set de datos, les voy a dar un minuto para que puedan bajar el set de datos en el Drive. Ya está compartido. Ahí vamos a estar compartiendo también distintos materiales. También hay algunos ejercicios. Si, por ejemplo, ustedes quieren seguir practicando cómo sacar la moda, cómo sacar la media, cómo sacar el rango, cómo ir haciendo las gráficas. También ustedes pueden ahí encontrar varios links donde pueden ver distintos cursos, ya sea de estadística, de ciencia de datos. Entonces ahí pueden ver ustedes los links. También pueden ver los links de dónde pueden encontrar set de datos. Hay bastante información en el Drive que nosotros creamos y ahí también vamos a estar colocando cada una de las presentaciones que nosotras utilizamos en estos talleres. Entonces, si ya tienen el set de datos, me pueden escribir en el chat para que así podamos iniciar de una vez. El archivo se llama 2019.csv. No da acceso al link, dice. Ahorita vamos a ver. A los demás sí les da acceso. Si nos pueden escribir ahí en el chat, por favor, si ya sí les da acceso. Sí, dicen, sí. Vamos a ver ahí con... Bueno. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es bastante rapidito, bastante fácil. También les voy a compartir las respuestas de Eunice que dejó de tarea la semana pasada. Bueno, voy a compartir acá. Denme un momento.
Entonces, vamos a trabajar con el año 2019. No sé si ya todos están ubicados en el año 2019, solo con ese set de datos vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar. Sí, ya todos están. Bueno, entonces vamos a iniciar. Y bueno, pues ahora Excel cuenta con una función que se llama análisis de datos y nos ayuda a sacar cada uno de los de las medidas de tendencia central mucho más fácil que si lo hacemos, diremos así, a piecito, ¿verdad? En los ejercicios anteriores, pues los podíamos hacer así a mano. Ya creo que Mayra nos compartió cada una de las fórmulas con las que podemos sacar también cada uno de de estas medidas. Pero acá les voy a enseñar una forma mucho más fácil de sacar todas las medidas, ya que Excel pues tiene esta función. Y de eso se trata la ciencia de datos, ¿verdad? Que también sea mucho más fácil sacar cada uno de los datos sin tener que estar pasando por procesos difíciles, ¿verdad? Vamos a comenzar. Para comenzar, me imagino que no todos tienen análisis de datos. Si nos vamos aquí en datos, acá en esta parte de Excel, en el lado derecho, tenemos la parte de análisis de datos, pero me imagino que no todos tienen activa esa parte. Entonces, a ver, vamos a ver. Me cuentan si tienen activa esa parte, si no, entonces yo voy a enseñar aquí cómo activar esa parte de datos y que vayamos pues aprendiendo y jugando con nuestros datos. Bueno, entonces nos vamos a ir aquí en archivo, si no la tienen activada, nos vamos a archivo, nos vamos a opciones. Después de opciones nos vamos a complementos. Y hasta abajo nos dice complementos de Excel. Vamos a marcar ahí ir. Y nos va a tirar esta otra ventana. En esta ventana nos va a aparecer estas opciones, herramientas para análisis VBA, herramientas para euro y Solver. Vamos a activar la ventanita de herramientas para análisis. Y nos vamos a aceptar. Entonces ahí ya les debería de haber activado la herramienta análisis. La podemos encontrar en la pestaña de datos. Me cuentan si ya lograron activar la herramienta. Listo, ya está activada. Bueno, entonces ahora vamos a calcular un resumen de las distintas medidas de nuestra columna de score. Entonces nos vamos a ir. Permítame, es que esto no me deja ver. Ahí están viendo parte de mis mensajes. Vamos a pasar por acá porque no me deja ver ahí las opciones.
Disculpen, ahí es que no me deja ver qué manda. Bueno, ahora sí, nos vamos a análisis de datos. Nos vamos a datos, análisis de datos. Y nos vamos a generar estadística descriptiva. Vamos a darle a aceptar. Entonces aquí en el rango de entrada, le vamos a dar en esta casilla y vamos a colocarnos en la columna de score. Creo que aquí tomé mal la columna. Ahora nos vamos a ir, vamos a activar rótulos en la primera fila. Y aquí en el rango de salida podemos solicitar que nos coloque el resumen de datos en cualquiera de las celdas en las que ustedes deseen o en una hoja nueva. Yo le voy a colocar un rango de salida y voy a seleccionar rango de salida. Y voy a seleccionar la celda donde yo quiero que me tire el resumen de mis datos. Luego le vamos a colocar acá resumen de estadísticas y le damos aceptar. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos colocó cada una de las medidas, ya nos hizo un resumen rápido de las medidas de tendencia, nos dio lo que es la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, también la kurtosis, que son otros conceptos que se van a tratar más adelante, el coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma y cuenta. Aquí está el rango que lo calculábamos anteriormente. También nos da nuestro dato mínimo, nuestro dato máximo. También la cuenta, que es la cantidad de datos que se encuentran en este set de datos. Son 156 datos los que encontramos en este set de datos. Entonces, es así de fácil que podemos obtener cada una de las medidas sin tener que estar haciendo pues cada uno de los procesos para saber cómo se saca una media, cómo se saca una mediana o cómo se saca una moda. Entonces, igualmente lo podemos hacer con esta columna de percepción. Si gustan, les doy unos minutos para ver si se les quedó cómo es que se generan estos datos y me van contando en el chat. Aquí Valeria también nos dice que no logró habilitar la opción de análisis de datos en Excel, nos dice. Bueno, lo voy a dar así de forma rapidita. José dice que no le quedó muy claro. Bueno, vamos a esperar si alguien nos hace el resumen de la columna de percepción y si no, pues lo volvemos a hacer. Entonces vamos a activar ahorita el complemento. Nos vamos a archivo. Después de archivo nos vamos en opciones. Luego de opciones nos vamos en complementos de nuevo. Y hasta abajo nos dice complementos de Excel y nos vamos en ir. Luego aquí no vamos a tener activada la ventanita de herramientas para análisis. Entonces la vamos a activar.
y luego le damos a aceptar. Así se activa, así de fácil. Archivo, opciones, complementos, hacia abajo ir y luego activar la ventanita herramienta de análisis y aceptar. Entonces luego nos vamos a datos en nuestras pestañas, nos vamos a datos y ahí vamos a encontrar en la parte izquierda análisis de datos. Vamos a ver si ya lograron. ¿Cómo van con la columna de percepción? ¿Sí lograron sacar el resumen de las tendencias? ¿Las medidas de tendencia? Sí, nos dice Claudia. ¿Alguien más ya logró hacer el resumen para que así nos vayamos a explicarlo nuevamente? Bueno, creo que solo Claudia. Nos vamos a ir a sacar entonces el resumen de percepción. Bueno, entonces nos vamos a ir a datos, análisis de datos. Luego vamos a seleccionar la estadística descriptiva. Le damos a aceptar. Entonces, acá ya nos aparece un rango de entrada porque ya sacamos un resumen anteriormente. Entonces lo vamos a borrar y nos vamos a ir a esta casillita donde tiene la flechita roja. Vamos a tomar la columna y luego vamos a regresarnos de nuevo a la casilla de la flechita roja. Después vamos a habilitar rótulos en la primera fila porque seleccionamos la columna con todo y rótulo. Si no hubiéramos seleccionado la columna con el rótulo, entonces deshabilitamos esta opción. Luego, ¿en dónde queremos que salga el resumen? Si lo queremos en una celda ahí en esta misma hoja o en una hoja nueva o en un libro nuevo. Entonces yo acá ya tengo también una casilla, pero es la anterior. Entonces voy a seleccionar otra. Y me regreso de nuevo a la casilla de la flechita. Después habilitamos acá donde dice resumen de estadísticas y le damos a aceptar. Y entonces aquí está nuestro resumen de percepción, percepción de corrupción. Les volvemos a encontrar los datos y nos dice que la media está entre el 0.11, nuestra mediana es 0.085, nuestra moda es 0.078 y la desviación estándar es 0.94. Entonces, ¿me cuentan cómo les fue con este segundo repaso? Qué bien. Qué bien, José. Bueno, entonces, pues por mí, esto es todo. Les voy a dejar una tarea acá. También ahí pueden, en análisis de datos, también pueden ir investigando o probando otras cosas. También podemos hacer histogramas, regresiones, muestras. Entonces, esta herramienta es bastante útil para aprender desde Excel. Entonces, como tarea para la siguiente semana, primero, vamos a
averiguar. Vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es la moda, la mediana, la media de la variable generosity? ¿Cuál es el país con la media más alta de libertad? Bueno, es esta columna, creo que ahí lo copié mal. Ya les voy a mostrar cuál es la columna. Tengo ocultas algunas. No me aparece esa columna. Bueno, creo que está entonces en otro año. Sí, aquí está. Entonces, esta columna está en el año 2018. Es Freedom to Make Life Choices. Sí, ¿cuál es el país con la media más alta de libertad para hacer una elección en línea? Y la tercera pregunta, grafica la distribución normal de Generosity. Entonces, eso es todo por mi parte. Si nos queda tiempo, entonces podemos seguir viendo el video para terminarlo, pero entonces Vale nos dice, creo que ya nos queda tiempo. Entonces ahí les voy a compartir también el link por si lo quieren seguir, por si quieren ver si ya han visto las siguientes películas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero haber dejado un poco de conocimiento en cada uno de ustedes. Y bueno, pues muchas gracias. Y ya de último les voy a compartir también las respuestas de UNICE de la semana pasada, que lo había olvidado, perdón. Entonces aquí están las respuestas. Ahorita se las voy a compartir. Estas son las respuestas. Por si alguien hizo los ejercicios, entonces estas son las respuestas. Entonces, de mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Linda, por todo el conocimiento que nos has compartido hoy. Muchas gracias también a todos por estar acá. Lamentablemente ya nos pasamos un poquito del tiempo y para poder tener un tiempo de preguntas. En la carpeta que les compartió ya el link, Linda, tenemos también las presentaciones de la semana pasada y también tenemos ahí la presentación. Linda va a subir también la presentación que dio hoy y el ejercicio ya resuelto. También vamos a subir la imagen con las respuestas del juego que hizo Jenny, por si todavía les quedaba alguna duda ahí. Y vamos a tratar de dejarles ahí también material para la próxima semana. Entonces, ahorita vamos a ver Desiree nos va a hacer ahí el favor de tomar la foto del grupo. Entonces, ajá, sí, tienes razón. Tal vez, Linda, si nos haces el favor de dejar de compartir la pantalla para que pueda salir. Sí. Ahorita. Y también vamos a colocar entonces en la carpeta todas las respuestas también del ejercicio de la semana pasada. Entonces, solo pedirle a todos si pueden, o las personas que quieran, si pueden encender su cámara y así podemos tener la foto de la actividad del día de hoy. Entonces... Ok, muchas gracias. Entonces le dejo ahí el tiempo a Desiree para que tome las fotos.
digan chis o chuchitos en Guatemala. Gracias, Desiree. Ya, ahí nos señaló que ya, ok, estamos. Muchas gracias. Ahí. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos la próxima semana. Vamos a tomar en la próxima semana todos los conceptos que ya nos explicó Eunice la semana pasada y conceptos que nos dio esta semana Linda en estadística, y vamos a hacer ahí a tomar esto y a formar ya un análisis inicial de los ejercicios que hemos visto. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos la próxima semana. Se cuidan.